Capital Televisión presenta tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Hola, ¿qué tal amigos de la provincia de Manabí? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta programación Revista Semanal Salud, Discapacidad y algo más por Capital Televisión. Qué gusto tenerles nuevamente este fin de semana tan maravilloso en la programación. Hablemos un poquito acerca de los sistemas de salud en el Ecuador. Recordemos que existen los sistemas de salud públicos y los sistemas de salud privados. En esto vamos a dar un poquito de orientación y conocimientos a la ciudadanía, sobre todo en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de los grupos prioritarios. Si bien es cierto, existe en un sistema de salud un gerente. ¿Cómo se direcciona un organigrama a nivel de la parte pública? Se direcciona con un gerente, dependiendo de la institución, y un director médico. O a su vez puede ser un director administrativo y un director médico. Y de ahí van enrolando con los organigramas las diferentes departamentos del área de salud. Es importante conocer que en un sistema de salud siempre existen grupos prioritarios para la atención. Por tanto, el gobierno tiene ya destinado el grupo prioritario, que es para la prevención de enfermedades. Ahí están justamente destinadas las personas con discapacidad. En la orientación que yo les puedo dar para los grupos prioritarios, a veces necesitamos obtener el carnet de discapacidad. Y muchas personas con discapacidad y sin discapacidad, a veces existen las discapacidades temporales y permanentes y dicen, ¿dónde puedo obtener el carnet de discapacidad? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el trámite a seguir? Nadie sabe o saben, pero están en duda. Bueno, aquí lo primero es conocer dónde existe un centro de salud. El centro de salud más cercano le puede facilitar a usted un formulario especial. Ese formulario debe ser escrito, debe ser completamente lleno por un médico especialista, firmado y sellado, ya sea del IES o sea del Ministerio de Salud Pública. Cuando ya tengan ese formulario totalmente en descripciones con el médico especialista, firmado y sellado, ustedes teniendo esa información, necesitamos que ese especialista también adjunte usted la historia clínica, ya sea de otorrino, neurología, epidemiología, ginecología, dependiendo de la patología que usted tenga. Un ejemplo podríamos decir que es un paciente con una lesión medular. En este caso sería un neurocirujano. Entonces el neurocirujano o el neurólogo también podría llenar el formulario firmado y sellado, y también es importante que se adjunte la historia clínica de este respectivo especialista, en el cual indique todo lo que ha escrito en breve, lo detalle ya en una historia clínica. Con todo esto adjunto, tendría que obtener un turnito llamando al 171, opción de discapacidades, calificación de discapacidades. Bueno, esa es la orientación que les puedo brindar para que las personas con discapacidad, a veces permanente, y no se sabe si es permanente la discapacidad, a veces ya es temporal. Entonces, ¿cuándo se tiene que obtener un carnet de discapacidad? Un carnet de discapacidad se puede obtener pasado exclusivamente más de 6 meses consecutivos o hasta a veces el año, dependiendo de la patología. Porque a veces hay patologías que mejoran, hay patologías que no mejoran. Entonces, un ejemplo es
una fractura de fémur. La fractura de fémur se considera una discapacidad temporal. Por lo tanto, no se recomienda solicitar un carnet de discapacidad porque obviamente no se le va a otorgar. Se le va a otorgar un carnet de discapacidad cuando la discapacidad es permanente y a veces también se va complicando. Hay patologías que se van complicando. Ahí sí es recomendable la obtención de un carnet de discapacidad. Recordemos que el carnet de discapacidad se le otorga a partir del 30% de discapacidad. Ahí es calificado como persona con discapacidad. Legalmente, en la ley de discapacidad, ahí lo menciona, ahí tendría ya todos los derechos como una persona con discapacidad en los distintos ámbitos, ya sea estudiantil, ya sea también al pago de los servicios básicos. Eso es importante. También en el transporte, sea aéreo o sea terrestre. Hay muchas personas que tienen su carnet de discapacidad y no saben para qué sirve esto. Hay muchos beneficios tener el carnet de discapacidad, pero hay personas que quieren tener el carnet de discapacidad para beneficiarse y simplemente no tienen ninguna discapacidad. Eso no está correcto. Eso es mentir, eso es juzgar. A una persona con discapacidad, si tiene discapacidad, verdaderamente no es un juego, no es un lujo tener una discapacidad así como que, no. Las personas con discapacidad tienen discapacidad porque han sufrido algún accidente, en algunos casos han nacido con una discapacidad. Son cosas que ocurren en el camino o son discapacidades que ya nacen con uno, son hereditarias. Pero bueno, esto es el tema de la orientación de la discapacidad. Decirles a las personas también que tienen un carnet de discapacidad que tienen derecho a la rehabilitación cuando tienen un carnet de discapacidad, si están trabajando, tienen rehabilitación de 2 horas. Ese es el derecho que la ley de discapacidad les otorga. 2 horas de discapacidad. Si trabajan 8 horas, van a hacer la rehabilitación, ¿verdad? 2 horas. Es decir, van a trabajar 6 horas. Definitivamente van a trabajar 6 horas porque las 2 horas van a ser ocupadas con la rehabilitación que por ley le confiere la ley de discapacidad en el Ecuador. Ese es con el tema del carnet de discapacidad y los beneficios que existen en nuestro sistema de salud pública en general. A veces, existen muchos temas que vamos a ir avanzando, vamos a abarcar, pero hasta mientras vamos a un corte comercial y retornamos con más de esta programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más por Capital Televisión. Volvemos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Los más importantes sucesos de la provincia, el país y el mundo, presentados de forma ágil y transparente. Capital Noticias, con los protagonistas de la información. Capital Noticias, el equipo de profesionales de mayor credibilidad y la más avanzada tecnología para mantenerlo informado día a día. En Capital Televisión, la señal de Manabí. Bienvenidos a Nutri TV, el programa de nutrición para toda la familia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para comenzar en este camino saludable. Si eres niño, adolescente o adulto mayor, Nutri TV tiene los mejores consejos para ti. Disfruta de comida saludable, mejora tu rendimiento y mantente activo y fuerte. Descubre recetas deliciosas, entrevista con expertos y tips prácticos para una vida sana y feliz. Nutri TV, tu guía de nutrición para una vida mejor. Sintoniza Nutri TV y transforma tu alimentación. Te esperamos por Capital Televisión, la señal de Manabí. Las canciones que marcaron toda una época romántica, aquí en Solo Recuerdos. Tu cariño se me va, se
lleva. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más. Si me dejas probar este paquete muy caro, el precio que ahora yo debo pagar. Acompáñenos este y cada sábado a partir de las 20 horas aquí en Solo Recuerdos de Capital Televisión. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te traigo. Continuamos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Y continuamos con más de esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más por Capital Televisión. Y hablando acerca de los sistemas de salud del Ecuador, público y privado, más bien en el ámbito de la discapacidad, me gustaría enfocarme en esta preocupación que tenemos muchas personas con discapacidad y sus familias. Se trata acerca de los turnos prioritarios para las personas con discapacidad. Existen turnos en general, en todo, respecto a todo, sobre todo en el ámbito de la salud. Hablando de la salud, exclusivamente, los turnos es una preocupación muy grande, que los turnos de las valoraciones de las personas con discapacidad, como tal así, para grupos prioritarios, no existen. Debería existir por el tema que les mencioné en la parte anterior. Las personas con discapacidad, existe prioridad, dice la ley prioridad, pero no se ejecuta, en la realidad no existe. Entonces es importante que las instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, me enfatizo más a las públicas, tengan la prioridad de darle el turno más rápido, más ágil a la persona con discapacidad. Le dan el turno efectivamente, sí se lo dan, pero no se lo dan inmediatamente, no se lo dan con prioridad como se requiere, no se le dan ágil. Es decir, la persona con discapacidad necesita hacer rehabilitación y le dan después de 3 meses. Entonces la rehabilitación se va a detener y vamos a retroceder. No se va a lograr el objetivo de la recuperación de la persona con discapacidad, sea una persona con discapacidad permanente o temporal, no. O sea, va a ser valorada por el fisiatra en 3 meses. No puede pasar eso. Estamos fallando frente a la salud de la prevención. Existe la prevención de las complicaciones, pero aquí no vamos a prevenir nada. Aquí nos vamos a complicar y cuando lleguemos a ser valoradas, digamos que por el fisiatra, esa persona ya no está enferma, está recomplicada y vamos a tener gastos. O sea, aquí ocurre lo siguiente. Hay que indicar que debemos analizar los costos-beneficios frente a un caso. Ahí el Estado va a perder porque ahí va a tener mayores costos y pocos beneficios del paciente. Entonces hay que analizar, hacer como un proceso de atención para los grupos prioritarios, hacer un proceso de atención distinta al que se realiza para las personas que no tienen discapacidad. Y por lo tanto tenemos el carnet, eso nos indica que somos personas con discapacidad. La prioridad de la atención médica debe ser ágil, eficiente, eficaz. Debe ser en el momento preciso, no después de 2, 3, 4, 5, 6 meses, que ya no existe, ya incluso la persona con discapacidad ha fallecido. Muchas veces tienen turnos, le dan turno a las personas que han fallecido, porque los turnos están, es verdad, están colapsados, pero para ello se necesita aumentar la cantidad de recursos humanos. Que no existe solamente un profesional, sino que varios profesionales para disminuir los costos. Debemos pensar en el costo-beneficio y la utilidad que va a necesitar el paciente. El paciente requiere la medicina, es lo mismo, hay que darle el turno para que le descarguen la medicina cada 3 meses. En algunos casos, y esto no abastece porque a veces la medicina ya se la ha terminado. Es lo mismo, o es el caso también de las personas
que tienen alguna enfermedad crónica, tienen que tener en su casa la medicina para la hipertensión, para la diabetes, y deben estar tomando continuamente, pero se les termina y no hay turno, tienen que esperar 3 meses más y tienen que comprar. Entonces esos costos se van a complicar en la familia porque tienen que comprar la medicina, y a veces esa medicina no venden medicina genérica, venden medicina comercial y es mucho más costosa. Aumentan los costos, los requerimientos económicos en la familia. Es indispensable hacer un énfasis sobre todo y hacer un plan de contingencia para estos grupos prioritarios, para que en todos los sentidos se piense que también en algún momento se pueda tener discapacidad. Algún familiar o usted mismo, amiga o amigo, a usted que dirige alguna institución, ya sea pública o privada, tratemos de dar el 100%, y esos aparatos a veces de rehabilitación que están sin uso, arreglarlo. No hacer los famosos trámites que se denominan las derivaciones, porque se gasta bastantísimo. Estas derivaciones considero como médico salubrista que es una opción muy mala, que no tiene beneficios en el sector de salud, porque hace que se endeude el sistema de la red de salud y no tenga beneficios, y lo que vamos a hacer es complicar, aumentar la demanda, y se va a volver una sobredemanda de pacientes y los costos van a subir. Entonces hay que pensar en hacer un plan de contingencia, no solamente en el tema de atención médica, sino también en el tema de adquisiciones de implementos para las instituciones que nos encontremos, sean públicas o privadas. Las derivaciones, en lo personal, en el conocimiento que he adquirido, sugiero y considero que no es lo conveniente, porque se endeuda, los días pasan y las empresas que han adquirido estas negociaciones se van a beneficiar, ¿sí? Pero al final el que solicita el tema de prestaciones se va a quedar sin prestaciones porque se van a aumentar los costos, no hay cómo pagar y nos complicamos la salud en el Ecuador. Interesante todo este tema. Pues vámonos a un corte comercial y retornamos con más de esta programación. Revista semanal, salud, discapacidad y algo más por Capital Televisión. Volvemos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Los más importantes sucesos de la provincia, el país y el mundo, presentados de forma ágil y transparente. Capital Noticias, con los protagonistas de la información. Capital Noticias, el equipo de profesionales de mayor credibilidad y la más avanzada tecnología para mantenerlo informado día a día. En Capital Televisión, la señal de Manabí. Bienvenidos a Nutri TV, el programa de nutrición para toda la familia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para comenzar en este camino saludable. Si eres niño, adolescente o adulto mayor, Nutri TV tiene los mejores consejos para ti. Disfruta de comida saludable, mejora tu rendimiento y mantente activo y fuerte. Descubre recetas deliciosas, entrevista con expertos y tips prácticos para una vida sana y feliz. Nutri TV, tu guía de nutrición para una vida mejor. Sintoniza Nutri TV y transforma tu alimentación. Te esperamos por Capital Televisión, la señal de Manabí. Las canciones que marcaron toda una época romántica, aquí en Solo Recuerdos. Tu cariño se me va, se me va. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más. Si me dejas probar.
vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Acompáñenos este y cada sábado a partir de las 20 horas aquí en Solo Recuerdos de Capital Televisión. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te traí. Continuamos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Y continuamos con esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más por Capital Televisión. Y hablando acerca del sistema de salud en el Ecuador, podemos decir la importancia, la necesidad que tienen los grupos prioritarios de tener una atención médica, una atención que sea de calidad, calidez. Es un eslogan que a veces circula en diversas áreas, lo escuchamos, lo vemos, pero no se ejecuta, no se pone en práctica. La realidad es otra. Las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas, los niños, no son atendidos como necesitan ser atendidos. ¿Cómo necesitan ser atendidos? Necesitan ser atendidos con amor, con paciencia, con dedicación, con esa empatía que a veces la perdemos, con esa calidad humana que a veces no la tenemos. La perdemos, a veces la tenemos y a veces la perdemos. Es fundamental también atender a las personas con discapacidad, de distintos tipos de discapacidad, con mucha paciencia, aprender a ver, escuchar, hacerle las preguntas necesarias, porque a veces hay personas con discapacidad auditiva o de lenguaje que no les permite la misma discapacidad transmitir lo que sienten, lo que tienen. Entonces, yo les recomiendo a los profesionales de la salud que piensen en aprender un poquito de interpretación de lengua de señas para que de esta manera puedan ayudar más y mejor a las personas de este grupo prioritario, como son las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje, que lo requieren bastante. A veces estas personas con este tipo de discapacidades se complican su salud porque los médicos no les entienden. Ellos lloran muchísimo, ellos se desesperan porque no le dan la atención que ellos requieren, que ellos necesitan. A veces ni los padres, ni las familias saben la interpretación de lengua de señas, pero sí es importante, urgente, que las personas que están en el ámbito de la salud se interesen, se motiven a aprender la interpretación de lengua de señas para salvar vidas, para mejorar la calidad de vida de estas personas que son las que más sufren dentro de los grupos prioritarios. Consideraría efectivamente que son ellos, porque el resto de discapacidades, como son la discapacidad física, podemos transmitir, podemos decir que nos duele, que sentimos, que no queremos, que nos ha pasado. Podemos escribir las enfermedades y transmitirlas a la doctora, al doctor que nos está atendiendo, pero este grupo de discapacidad auditiva y lenguaje no lo pueden hacer. También las personas que tienen discapacidad visual pueden hablar, pueden escuchar y pueden transmitir lo que tienen, lo que les duele. Eso es importante. Las personas que a veces tienen discapacidad auditiva del lenguaje y utilizan audífonos también, gracias a Dios sí tienen esa posibilidad de poder transmitir sus ideas. Pero hago un llamado especial a los grupos de profesionales de la salud para que piensen en la necesidad de poder instruirse y estudiar un poquito la interpretación de lengua de señas para dar una mejor atención a los grupos prioritarios. Tener en cuenta también que en los grupos prioritarios están los niños a veces están muy chiquititos, no pueden también hablar, están de meses, están de añitos y ellos todavía no pueden expresar sus sentimientos, sus palabras, todavía no pueden
transmitir eso, que me duele aquí, me duele por acá, más allá, y ellos solo lloran. Entonces es importante tener la paciencia necesaria para atenderles a ellos, darles esa armonía, esa paz, esa tranquilidad, y no dejarles ahí y solamente hacerle una pequeña valoración o escuchar lo que la mamá o el papá dice a medias, escucharlo completamente, es importantísimo. La atención es fundamental. Bueno, eso es en el tema de la atención personalizada, pero también no olvidar que una atención médica, en algunos casos, si es una enfermedad crónica o una enfermedad de discapacidad, se requiere varios profesionales al mismo tiempo que le asistan a esa persona con discapacidad o le asista a esa persona de la tercera edad para tener la secuencia necesaria en su valoración. Es el caso de una persona con discapacidad de una lesión medular, requiere una atención médica multidisciplinaria. Por ejemplo, no solamente requiere el neurocirujano, requiere también la atención del neurólogo, del urólogo, en algunos casos también del psicólogo, del psiquiatra, porque hay personas con discapacidad que no aceptan su condición, están muy tristes y requieren también la atención del psicólogo y del psiquiatra. A su vez, requieren la atención de un traumatólogo. Entonces, es importante la buena atención continua y esmerada para las personas de los grupos prioritarios de manera continua, de manera ágil, para realizar los exámenes pertinentes, no dejar que se complique la salud de las personas con discapacidad. El detalle es que no solamente es por hacer rehabilitación, por tomarse una medicina, por solo atender, sino que mejorar la calidad para que viva muchos años de vida y viva mejor. Que la familia también que atiende a la persona con discapacidad, decirle que se unan todos y hagan un solo puño, una familia más unida, una familia más feliz, va a tener consigo una persona más sana. Eso es en el tema del sistema de salud para las personas con discapacidad. Ha sido un tema espectacular, muy bonito, muy importante para que las amigas con discapacidad y sus familias se interesen y puedan ayudarle a vivir más y mejor por largos años de vida. Pues espero les haya servido, les haya gustado a todos este tema. Pues bueno, como todo inicia, todo termina, pues en este momento nos vamos a despedir enviándoles un fuerte abrazo a todos, agradeciéndole al doctor Lenin Andrade y pues si Dios lo permite nos encontraremos el próximo fin de semana en esta su revista semanal Salud, Discapacidad y algo más por Capital Televisión. Muchas gracias. Capital Televisión presentó tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más.